Estamos ante una de las historias de un futbolista más épicas, trágicas y con muchos tintes dignas de una serie de Netflix o HBO Max, con la historia de Loris Karius, que en tan solo en unas horas volverá a ser titular en una final para un equipo del más alto nivel. Esta es la historia de Loris Karius y cómo podría obtener una de las redenciones más épicas que ha visto el fútbol. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablemos del Lince Karius. Antes de continuar, algunos puntos muy importantes. Espero que disfruten muchísimo de este fin de semana que está loquísimo. Espero que hayan visto todo el contenido que cocinamos esta semana en Casa de Deportes, videos, directos y mucho más. Y que por supuesto le dejes un me gusta a este video, porque este video además va a ser un poco distinto a lo que hemos hecho anteriormente, seguramente ya lo notarás. Y pues bueno, déjame saber si te gusta y qué opinas sobre este video, sobre la historia, sobre Karius y sobre OneFootball, que con el enlace que está en la descripción del video puedes descargar una de las mejores aplicaciones en el mundo del fútbol para seguir lo que ocurra mañana en la final de la Carabao Cup. Porque el contexto para este video es bien sencillo, es clave. Loris Karius, portero de 29 años, alemán, regresa a jugar un partido competitivo después de que lo hiciera por última vez en 2021. Más adelante profundizaré mucho más en los detalles, pero en la historia de hoy, en el video de hoy, quiero contarles cómo llegamos a este punto, cómo llegamos a que Karius vuelva a jugar un partido competitivo en casi 2 años, bueno, en 2 años realmente, pero más importante aún, que ese partido competitivo sea una final de copa y no cualquier copa, Manchester United contra Newcastle. Pero para ello, y seguramente ya muchos de ustedes conocen la historia de Karius, pero yo le voy a dar un giro y el objetivo de este video no es tanto centrarnos en la historia, pero sí es un contexto importante, sino en lo que representa, y repito, una de las historias más épicas que podría tener el mundo del fútbol en mucho tiempo, o quizás de las que vamos a recordar durante muchísimo tiempo, al menos los que lo pudimos ver en vivo. Loris Karius es un portero que en Alemania seguramente, si jugabas FIFA, Football Manager, en aquel momento el precioso Pro Evolution Soccer, lo conocías de una u otra forma porque era un portero con altísimo potencial. Era un portero que estaba llamando muchísimo la atención. Aquí personalmente en el canal, en el Mo Carrera con el Nottingham Forest, que ya hicimos hace casi 10 años, qué locura, ¿no? Hace casi 10 años fichamos a este portero, le tomamos mucho cariño, le pusimos el apodo de Lince Karius, que ya está en algunos otros sitios, no tanto, a ver, no voy a decir que en Fox Sports o en ESPN le dicen el Lince Karius, pero en algunas redes sociales y algunas de las personas que inspiré y que lanzaron sus proyectos es el Lince Karius. Eso no saben cuánto gusto me da, es de los pocos apodos que creo que han trascendido. Lobo Inks, por ahí Robocop. Con Robocop Piontek ese nombre lo atribuyen a mí, pero nosotros fuimos los primeros en llamar Robocop a Piontek. Pero en fin, Karius era tan bueno que en la temporada 2015-2016 fue votado como el segundo mejor portero de la Bundesliga, tan solo detrás de Manuel Neuer. Fue nombrado el mejor portero joven de Alemania y eso lo llevó a que en esa ventana de transferencias de verano fichara con el Liverpool. El Liverpool que por supuesto sabemos que estaba comenzando una nueva etapa, un Liverpool que en aquel momento era Simon Mignolet, y de a poco el Liverpool comenzó a confiar en este portero, pero el inicio de Karius fue bastante complicado para él, tan complicado que inclusive en octubre del 2016, recordando que fichó en la temporada 2016-2017 con el Liverpool, fue llevado a la banca, sacado del 11 inicial y literalmente ya solo veía minutos de vez en cuando hasta diciembre, partidos de Copa, y parecía que la promesa de Karius iba a terminar, pero si nos vamos a la 2017-2018, es aquí en donde tenemos una de las historias más curiosas de cómo se elevó a convertirse en pieza fundamental de Liverpool, titular indiscutible y parte de un equipo que mejoraba muchísimo respecto a temporadas pasadas, y en gran medida era tras sus actuaciones, en donde partido tras partido, tras haberse convertido titular indiscutido de este Liverpool, en donde había mejorado en muchísimos sentidos, desde la toma de decisiones, la rapidez en ellas, además la distribución con los pies, el cómo comandaba al equipo desde la portería y muchísimos, pero muchísimos detalles que lo convertían en un portero que hacía ver a Simon Mignolet ya como una pieza del pasado. Tan es así que Mignolet ya no fue considerado en el equipo. Inclusive en su momento le preguntaron a Jürgen Klopp por qué no estamos rotando en la portería, y dice: con Karius hay confianza absoluta, es nuestro portero para el futuro y estoy decidido que será clave para las futuras temporadas de este Liverpool. Y fue una temporada tan brillante para el Liverpool y para Loris Karius que alcanzaron una final de UEFA Champions League, en donde, repito, él fue absolutamente clave. Aquí llegamos a la parte de la historia que todos recordamos, ¿no? Que desafortunadamente
no muchos recuerdan esto que acabo de mencionar. Mejor portero joven de Alemania, segundo mejor portero de la Bundesliga, solo detrás de Manuel Neuer. Un inicio complicado con el Liverpool, pero después asentarse como el portero titular y llamado por el mismo Jürgen Klopp para ser el futuro de este Liverpool. Pero ocurre en aquella final de Kiev contra el Real Madrid no una, sino dos equivocaciones clave, costosísimas y que marcaron la que ya muchos sabemos es una de las actuaciones individuales más desastrosas en la historia del fútbol en la élite y como lo conocemos. Después se reportó que Loris Karius había sufrido una concusión durante este partido y que esto podría explicar un poco lo que había ocurrido, pero ya el daño estaba hecho. El Liverpool perdió aquella final, el Real Madrid se alzó campeón e inclusive a partir de ese momento prácticamente y sin ser quizás el portero más popular del mundo, cuando un portero se equivocaba o se equivoca hasta la fecha, podemos remitirnos al último Liverpool contra el Real Madrid en el que tanto su suplente o su reemplazo, mejor dicho, Alisson Becker y Thibaut Courtois se equivocaron y los memes con Karius no se hacían hacer llegar. Jürgen Klopp declaró que iba a seguir confiando en Karius, que era su portero, pero él dijo una cosa e hizo otra completamente distinta. Ficharon en la misma ventana de transferencias de verano a la tragedia de Kiev a Alisson Becker y ahora mismo, años después de que esto ocurrió, Alisson Becker está convertido en uno de los mejores porteros del mundo. Y hablando de Loris Karius, también esta parte ya la conocemos muchísimo. Karius salió cedido al Besiktas, en donde tuvo de menos a mucho menos actividad. Fue perdiendo minutos, fue perdiendo protagonismo. Por ahí hubo unas faltas de atención, unas desatenciones, unos errores que parecía que estaban marcando el final de un portero tan prometedor y que llegó a ser tan bueno en la élite del fútbol mundial, que después simplemente ya no era considerado, ya no estaba ni siquiera en las convocatorias. Eso lo llevó a regresar a Liverpool porque, repito, estaba cedido. ¿En dónde fue cedido? Al Unión Berlín, en donde después de la ventana de transferencias de invierno 2021, Loris Karius disputó su último partido como titular, y ojo con esto, su último partido como titular de forma competitiva el 28 de febrero del 2021 en un Hoffenheim contra Unión Berlín. Avancemos en el tiempo y durante la temporada 2022-2023, Karius firmó contrato como nuevo portero del Newcastle tras desvincularse su contrato con el Liverpool. Sí, hasta la temporada 22-23 fue la desvinculación del contrato de Karius con el Liverpool y firmó con un equipo en donde por supuesto Nick Pope es el portero que se ha ganado la titularidad inclusive sobre Martin Dubravka y el mismo Karl Darlow, porteros que en algún u otro momento Darlow dio cosas de qué hablar, especialmente con el Nottingham Forest. Martin Dubravka, muchos lo llegamos a considerar uno de los mejores porteros de la Premier League, pero Nick Pope es el que se ganó esa titularidad completamente. Loris Karius simplemente lo que se le considera un portero de entrenamiento. Pero eso nos lleva al presente. Nick Pope es expulsado en la derrota de 2-0 contra el Liverpool de hace tan solo un fin de semana. Y mucha atención porque como Martin Dubravka ya jugó la copa, esta misma copa con el Manchester United durante su sesión que fue realizada en el verano del 2022 y Karl Darlow se unió al Hull City en la ventana de transferencias de enero 2023. El portero de 29 años, Loris Karius, ha sido confirmado por Eddie Howe como el portero titular de este Newcastle. Y esto me lleva al tema central de este video. Loris Karius tiene una oportunidad como yo nunca antes he visto en la vida. Y porque debo decir que una parte de mí sigue queriendo mucho a Karius, sobre todo por lo que significó con mi crecimiento como creador de contenido y uno de los primeros porteros que comencé a seguir desde hace mucho tiempo. Esa final de Kiev a mí me rompió completamente. Ni siquiera soy aficionado del Liverpool, no soy aficionado del Real Madrid, pero ver cómo alguien, que quitemos la parte de mi cariño especial a Karius, cómo un portero pudo haber fallado así, una persona, y que se le haya atribuido tanto esta derrota y cómo claramente tuvo una afectación en el apartado mental, en donde prácticamente Karius estuvo muy cerca a colgar los guantes y retirarse, dedicarse al mundo del modelaje. Karius comenzó a trabajar en el apartado mental, especialmente tras la sesión fallida con el Unión Berlín, y decidió no rendirse en su sueño, en el que en muchas entrevistas a través de diversos medios podemos escuchar a un Karius que él decía: mi sueño siempre fue ser un portero y mi vida es el fútbol. Si bien es un tipo hermoso y que pudo haberse retirado y dedicarse al modelaje sin ningún problema,
su sueño siempre fue el fútbol y el fútbol hoy le da una oportunidad inigualable. Titular en un Newcastle, que es un Newcastle que sabemos que tiene un proyecto muy emocionante, hablaremos de él, contra un Manchester United que es uno de los equipos más fuertes de la temporada 2022-2023. Y que sea una final, que sea a un partido es inmejorable. Y mi deseo y lo que quería compartir en este video, además de todo un recordatorio, que no olvidemos que Karius en el fondo es un excelente portero que ha sido golpeado fuertemente en el apartado mental, pero que quiere cumplir ese sueño, que no se quiere rendir y que ojalá, no sé siquiera si el Newcastle ganará la final de la Carabao Cup, pero yo lo único que quiero, que cuando se enfrente el United y el Newcastle, es que tenga un partido bueno. Que tenga un partido en donde quizás no sea el héroe y ataje el último penal y así gane el Newcastle, que eso sería simplemente épico. Que sea una muestra tan buena que, a ver, no va a sentar a Nick Pope, no va a estar por delante de Martin Dubravka en el orden o en el orden de porteros, si eso quería decir, en el orden de la rotación. Pero que este partido demuestre que aún hay Loris Karius y que en el verano 2023 fiche con algún equipo de media tabla en Inglaterra, en Alemania, en una de las 5 grandes ligas y comience a tener muchos más minutos y sea un portero sólido, no uno de los mejores porteros del mundo, pero sólido y que de a poco simplemente sea un recuerdo aquella final en Kiev y que digas, oye, pues solo fue un partido. Y después ha hecho un comeback fantástico y aquí lo tienes, ¿no? 2-3 años de titular con X o Y equipo, o 2 años en un equipo, 2 años en otro, quizás un periodo en la MLS en donde puede ayudar al tema de los porteros por allá en la MLS y que esa carrera pues al menos tenga un toque, sí, quizás amargo, pero que sea mucho más agradable el recordar a Loris Karius, no solo si eres suscriptor de Casa Deportes, si eres un aficionado al fútbol, porque yo creo que ningún futbolista merece ser recordado por sus fallos. Sé que es algo que es parte del fútbol y creo que mucho menos un portero que además estaba teniendo una trayectoria tan asombrosa, ya estaba llamado a ser el suplente de Manuel Neuer en la selección alemana, pero fue un partido el que prácticamente arruinó su carrera. Pero en muchos otros casos no hemos visto una oportunidad como esta en donde Loris Karius podría al menos limpiar un poco el nombre de Karius. Espero que les haya gustado el video. Nunca había hecho algo así como tipo biográfico, opinión. Quizás este es el primero de muchos y podría afinar algunas cosas, pero por eso me encantaría leerlos en los comentarios. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Por favor, déjenmelo saber aquí también a través de mis redes sociales. Especialmente si les gustó, déjenle un me gusta, compartan y déjenme saber si se sienten así respecto a Loris Karius o les da absolutamente igual o quieren que fracase y que vuelva a equivocarse y que simplemente se agrande, ¿no? Lo que ha sido una bastante triste carrera después de esa final de Kiev. No sé si alguien querría eso, pero ahí puede pasar, ¿no? Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Compártanlo mañana, antes, durante o después de la final, a ver qué también envejece este video. Y pues, damas y caballeros, fue un gusto hablarles de Loris Karius, uno de mis porteros favoritos, debo decirlo así, hasta que ocurrió todo esto. Pero pues bueno, damas y caballeros, mis redes sociales están listadas en la descripción del video. No olviden comer frutas y verduras, compartir este video, dejar me gusta, jugar fútbol, redes sociales, ahí nos solemos.